Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en todos nuestros relatos. Y si eres nuevo en este espacio, este es el momento indicado para suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. La siguiente historia está basada en hechos reales y la compartió uno de nuestros seguidores. Te recomiendo que si vas a quedarte a escuchar, lo hagas bajo tu propio riesgo. Acomódate, sube el volumen y ahora sí, hablemos de terror. Nunca creí en fantasmas, hasta que regresé a la casa de mi infancia. Me llamo Marco, tengo poco más de 30 años, y esta es la historia de cómo mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre. Después de que mis padres envejecieran, decidí mudarme de vuelta a la casa donde crecí, en las afueras de una pequeña ciudad en México. En una casa amplia, con un jardín descuidado y paredes que guardaban los ecos de risas y llantos de generaciones, vine con mis 3 hijos, una niña, 2 niños. Yo esperaba darles la misma infancia feliz que yo tuve. Aquellos primeros días fueron un remolino de emociones. Reencontrarme con los rincones de mi niñez, ver a mis hijos correr por los mismos pasillos en los que yo jugaba. Pero pronto, aquella nostalgia dio un paso a una sensación de inquietud. Comenzó con pequeños incidentes, juguetes que aparecían en lugares donde no los habíamos dejado, puertas que se cerraban solas y el sonido de pasos en el pasillo durante la noche. Al principio lo atribuí a la antigüedad de la casa y la imaginación activa de mis hijos. Pero una noche todo cambió. Me desperté sobresaltado por el llanto de mi hija. Corrí a su habitación y la encontré sentada en su cama, temblando de miedo. «¿Hay alguien en mi cuarto?», sollozó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más que nosotros. En la noche siguiente los extraños sucesos se intensificaron y mis hijos comenzaron a hablar de una señora que según nos visitaba por las noches. Decían ellos que era una mujer mayor y que se sentaba al pie de sus camas y les hablaba con una voz suave pero triste. Yo intenté convencerlos de que solo era un sueño, pero en mi interior una voz me decía que había algo más. Mis padres también comenzaron a actuar de manera extraña, murmurando sobre voces del pasado y evitando ciertas habitaciones de la casa. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche cuando me desperté al escuchar el piano en la sala. Era una melodía lenta, melancólica. Bajé las escaleras esperando encontrar a uno de mis hijos o a mis padres, pero la sala estaba vacía y el piano estaba cerrado. Esa noche, por primera vez, sentí un miedo profundo y real. Algo o alguien estaba en esa casa con nosotros, algo que no podíamos ver pero que claramente sentíamos. Y lo que comenzó como una mudanza para cuidar a mis padres se convirtió en una lucha por proteger a mi familia de las sombras que habitaban en nuestra casa. En los días siguientes, la tensión en la casa se hizo palpable. Mis hijos estaban nerviosos y mis padres, normalmente tranquilos y racionales, parecían inquietos y distraídos. Yo mismo comencé a sentir una opresión cada vez que cruzaba el umbral de ciertas habitaciones, como si el aire se volviera más pesado. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché a mis hijos jugando en su habitación. De repente sus risas se convirtieron en gritos de miedo. Corrí hacia ellos y los encontré acurrucados en un rincón, señalando hacia la ventana. «La señora estaba ahí, mirándonos», dijo mi hija, con su voz temblorosa. Miré hacia la ventana, pero no había nadie. Sin embargo, en el cristal vi un reflejo, algo que se desvaneció lentamente. Podría pensar que fue la silueta de una mujer, pero la verdad no era posible identificar rasgos ni nada. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Aquella noche hablé con mis padres sobre lo que estaba sucediendo, y al principio se mostraron reacios a hablar, pero finalmente confesaron que siempre habían sentido una presencia en la casa. «Es como si alguien más viviera aquí con nosotros», dijo mi madre, con una voz que apenas parecía un susurro. Tras las experiencias inquietantes en la casa, decidí indagar más en la historia de mi familia y la conexión con la residencia.
La casa había pertenecido a nuestra familia desde que mis bisabuelos la construyeron. Siempre había sido un lugar de reunión familiar, lleno de recuerdos felices. Sin embargo, al profundizar en la historia familiar, sí que descubrí un capítulo oscuro, algo que había sido olvidado con el tiempo. Mis bisabuelos, según relatos pasados de generación en generación, tuvieron un matrimonio turbulento, marcado por un amor intenso, pero también por celos y desconfianza. La tensión entre ellos creció a lo largo de los años, culminando en un trágico incidente que cambió el curso de nuestra familia para siempre. Una noche, consumido por los celos, mi bisabuelo confrontó a su esposa, acusándola de infidelidad. Aquella discusión se intensificó y en un arrebato de ira ocurrió algo terrible. Aunque los detalles exactos se perdieron en el tiempo, se sabía que esa noche resultó en la muerte de mi bisabuela, un evento que dejó una cicatriz permanente en la casa y sobre todo en la familia. Después de descubrir esta historia, no puedo mentir, después de descubrir esta historia empecé a ver la casa bajo una luz diferente. Los ruidos, las apariciones, los susurros, podrían ser manifestaciones de la trágica historia de mis bisabuelos. Era posible que sus emociones y conflictos aún resonaran en las paredes de la casa. Mis hijos continuaban inquietos, especialmente por las noches. Mi hija, la más sensible de los tres, a menudo hablaba de ver a la mujer triste en la casa. Según ella, parecía perdida y confundida. Mis padres también admitieron sentir una presencia en la casa, especialmente en la habitación que había sido de mis bisabuelos. Decidí que era hora de enfrentar el pasado de nuestra familia y su impacto en el presente. Así que una noche reuní a toda la familia en la sala. Les conté la historia de nuestros bisabuelos. Juntos, decidimos que debíamos reconocer y aceptar esa parte dolorosa de nuestra historia, esperando que, al hacerlo, pudiéramos encontrar una manera de traer paz a la casa y a sus antiguos habitantes. Aquella revelación sobre el trágico pasado de mis bisabuelos me dejó con más preguntas que respuestas. Aquella casa, que siempre había sido un refugio familiar, ahora se sentía impregnada de un pasado doloroso, conflictivo. Mis hijos, y especialmente mi hija, parecían particularmente sensibles a la atmósfera cargada de la casa. Una noche, mientras cenábamos, mi hija, con su inocencia característica, preguntó sobre aquella señora triste, la que a veces veía en los rincones de la casa. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. ¿Dónde la ves, cariño?, le pregunté, intentando mantener la calma. En el pasillo, cerca de las escaleras. Ella solo se queda ahí, mirando. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Ese era el lugar donde, según la historia familiar, había ocurrido la confrontación entre mis bisabuelos. Decidí investigar más sobre la historia de la casa y de mis bisabuelos, así que pasé horas en una habitación vieja, una que teníamos llena de tiliches. Revisando viejas cajas llenas de fotografías, cartas y diarios, entre los recuerdos familiares, encontré el diario de mi bisabuela. Aquellas páginas estaban llenas de relatos de amor, pero también de miedo y tristeza. Mientras leía sus palabras, sentía como si ella estuviera a mi lado compartiendo su historia. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de sucesos extraños. Los juguetes de mis hijos se movían de lugar sin explicación. Las puertas se cerraban solas y, a veces, en la quietud de la noche, se escuchaban sollozos ahogados provenientes de la habitación que había sido de mis bisabuelos. Tuve una idea y así que, una noche decidí quedarme despierto, sentado en el salón esperando ver o escuchar algo que pudiera explicar lo que pasaba. Las horas pasaron lentamente. La casa estaba en silencio, excepto por los crujidos de la madera ocasionales. Y fue entonces cuando escuché pasos en el piso de arriba. Eran suaves, pero claramente audibles. Con cautela subí las escaleras. Al llegar al pasillo vi una figura al final, cerca de la habitación de mis bisabuelos. Estoy seguro que era una silueta femenina, pero antes de que pudiera acercarme, desapareció.
Regresé a mi habitación con la mente llena de pensamientos. ¿Era posible que los espíritus de mis bisabuelos aún estuvieran en casa? ¿Qué querían de nosotros, sus descendientes? Después de la noche en que vi la figura en el pasillo, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa. Yo quería proteger a mis hijos de cualquier cosa que pudiera perturbarlos, y especialmente a mi hija, que parecía ser la más afectada por aquellos sucesos. Otro día, mientras buscaba en aquel cuarto lleno de cosas, yo quería encontrar algo que pudiera tranquilizarla, y así fue. Encontré un viejo peluche. Era un conejo de tela, desgastado por el tiempo, pero aún con una expresión amigable. Pensé que sería un regalo perfecto para ella, algo que le diera seguridad durante la noche. Así que esa noche se lo di. Toma, hija, este es un guardián especial. Te protegerá mientras duermes. Ella lo abrazó con una sonrisa, y por un momento sentí que había hecho lo correcto. Sin embargo, esa misma noche, las cosas empeoraron. Me desperté al escuchar los gritos aterrados de mi hija. Corrí a su habitación y la encontré en su cama, apuntando hacia el peluche que estaba en el suelo. «Se movió, papá. Se movió solo». Miré aquel peluche, inerte en el suelo. No había nada particularmente amenazante en él, pero la terrorífica reacción de mi hija me hizo dudar. Recogí el juguete y lo saqué de la habitación, intentando calmarla. Pero los días siguientes, la tensión en casa se intensificó. Los juguetes de mis hijos parecían moverse por su cuenta. Los susurros se hicieron más frecuentes y más claros. Varias veces desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Así que una noche, mientras todos dormían, nuevamente decidí vigilar la casa. Me senté en el salón, en la oscuridad, escuchando. Y fue entonces cuando escuché un sonido que heló mi sangre. El suave tintineo de una caja de música. Aquel sonido parecía venir de aquella habitación. Con el corazón latiendo con fuerza subí las escaleras. Llegué hasta la puerta. Al abrirla, el sonido cesó abruptamente. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Todo parecía normal, excepto por una caja de música antigua que había encontrado días atrás y que ahora estaba abierta. Me acerqué a ella preguntándome cómo se había abierto. Y fue entonces cuando sentí un frío intenso. Lo sentí a mi alrededor. Y una mano invisible me tocó el hombro. Di un salto. Me giré, pero no había nadie. Ahí estaba vacío. Pero la sensación de no estar solo era abrumadora. Bajé corriendo las escaleras, sintiendo que algo me seguía. Y cuando llegué al salón me di cuenta de que el peluche que le había dado a mi hija estaba en el sofá, mirándome con sus ojos de botón. Pero yo no recordaba haberlo dejado ahí. Los días en la casa se volvieron cada vez más insoportables. Los sucesos extraños que antes se limitaban a ruidos y a susurros, ahora se habían transformado en fenómenos mucho más alarmantes y peligrosos. Comenzó en la cocina. Una noche, mientras todos dormíamos, un estruendo nos despertó. Corrí hacia la cocina y encontré platos y vasos rotos esparcidos por el suelo. Los armarios estaban abiertos y todo indicaba que los objetos habían sido lanzados violentamente. De inicio pensé en un ladrón, pero no había señales de entrada forzada. Además, el desorden parecía más el resultado de una fuerza descontrolada que de una búsqueda apresurada. Mis hijos estaban aterrorizados y mis padres, que siempre habían sido escépticos, no podían ocultar su preocupación. Los días pasaron y los incidentes se intensificaron. Objetos que empezaron a moverse por sí solos, como si fueran manipulados por manos invisibles. Una tarde, mientras hacíamos los deberes en el comedor, un libro salió volando de la estantería, pasando a centímetros de la cabeza de mi hijo menor. Esa misma noche, decidí que debíamos abandonar la casa, al menos temporalmente. No podía arriesgarme a que algo les pasara a mis hijos o a mis padres. Así que mientras empacábamos lo esencial, un silencio pesado se cernía sobre nosotros, como si la casa misma estuviera reaccionando a nuestra decisión de irnos.
Justo cuando estábamos a punto de salir, un grito agudo resonó en la casa. Venía del piso de arriba. Subí corriendo las escaleras y encontré a mi hija en su habitación, paralizada de miedo, señalando hacia la ventana. La señora estaba ahí mirándome. Miré a la ventana y no había nadie. Pero nuevamente en el cristal vi el reflejo de una figura que se desvanecía, como si se escondiera de mi vista. Bajé a mi hija en brazos, decidido a salir de esa casa de una vez por todas. Mientras conducíamos lejos de la casa, una sensación de alivio nos invadió, pero también sabía que esta huida no era una solución. Algo en esa casa estaba vinculado a nuestra familia, y huir no cambiaría eso. Mientras estábamos alojados temporalmente en casa de un familiar, recibí una llamada inesperada. Eran 2 jóvenes conductores de un programa de radio local sobre fenómenos paranormales. Por vecinos y conocidos, habían oído hablar de los sucesos en nuestra casa y querían hacer una transmisión en vivo desde ahí. No les voy a decir que me emocionaba la idea. Al principio lo dudé, pero luego pensé que tal vez podrían ayudar a arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Les di permiso para usar la casa una noche, pero les advertí sobre los sucesos extraños, aunque parecían más emocionados que preocupados. Esto es justo lo que buscamos para nuestro programa, fue lo que me dijeron. La noche de la transmisión, me quedé escuchando la radio, nervioso y expectante. Al principio todo parecía ir bien. Describían la casa, su historia, y comenzaban a relatar los sucesos que habíamos experimentado. Pero luego su tono cambió. Comenzaron a reportar ruidos extraños, objetos que se movían solos y una sensación de frío intenso en algunas habitaciones. Se podía escuchar la tensión en sus voces. Luego hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un grito de terror. La transmisión se cortó abruptamente. Más tarde me dirigí hacia la casa, tratando de averiguar qué había pasado. Ellos habían salido corriendo aterrorizados. Me los encontré. Lo único que me dijeron es: no sé qué hay en esa casa, pero eso es algo más allá de nuestra comprensión. Aquel incidente fue la gota que colmó el vaso. Era hora de mudarnos permanentemente. No podía arriesgar la seguridad y la tranquilidad de mi familia. Comenzamos a buscar una nueva casa, decididos a dejar atrás los oscuros recuerdos de nuestra antigua residencia. Al empacar todas nuestras cosas, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Aquella casa había sido un hogar lleno de amor, de risas, pero se había convertido en un lugar de miedo y misterio. Al cerrar la puerta, por última vez, esperaba que los sucesos extraños se quedaran atrás con la casa y que pudiéramos comenzar una nueva vida, libres de las sombras del pasado. Pero no fue así. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Ecos en la Oscuridad, el programa que explora los misterios más profundos y oscuros de nuestra ciudad. Soy Alex y junto a mí está Luis. Hoy tenemos una historia especial para compartir con ustedes, una historia que nos lleva a los límites de lo inexplicable y que está íntimamente conectada con un relato que muchos de ustedes ya conocen: la historia de la Casa de las Sombras. Hace algunas semanas les contamos sobre Marco, un hombre que regresó a la casa de su infancia con sus hijos y padres ancianos, solo para encontrarse con fenómenos que desafiaban toda explicación. Lo que comenzó como una serie de sucesos extraños y perturbadores terminó en una decisión de mudanza permanente, dejando atrás los oscuros secretos que esa casa albergaba. Intrigados por esta historia, y con el permiso de Marco decidimos pasar una noche en esa misma casa, buscando respuestas y, tal vez, un poco de aventura. Lo que no sabíamos era que nos adentraríamos en una experiencia que cambiaría nuestra percepción de la realidad para siempre. Así que, queridos oyentes, prepárense para sumergirse en una narración que va más allá de lo que creíamos posible. Lo que vivimos en aquella casa
nos llevó a cuestionar todo lo que sabíamos sobre el mundo que nos rodea. Y ahora estamos aquí para compartir esa experiencia con ustedes. Hola, soy Alex y junto con mi amigo Luis conducimos un programa de radio sobre fenómenos paranormales en la ciudad de Morelia. Siempre habíamos sido escépticos, buscando explicaciones lógicas para los supuestos eventos sobrenaturales. Pero lo que vivimos en la casa de Marco esa noche cambió nuestra percepción para siempre. Habíamos oído rumores sobre la casa, historias de objetos que se movían solos y apariciones fantasmales. Cuando Marco nos dio permiso para hacer una transmisión en vivo desde ahí, estábamos emocionados. Pensamos que sería una gran oportunidad para atraer más oyentes y quién sabe, tal vez incluso desacreditar algunos mitos. Llegamos a la casa al atardecer, equipados con micrófonos, grabadoras y cámaras. La casa tenía un aire de abandono, con un jardín descuidado y ventanas que miraban con ojos vacíos. Adentro, el aire estaba cargado, como si la casa estuviera esperando. Comenzamos la transmisión en el salón, describiendo la casa y su historia. Todo iba bien hasta que decidimos explorar el resto de la vivienda. Al subir las escaleras, sentí una sensación de frío que me recorrió la espina dorsal. Luis, que siempre había sido el más valiente de los dos, me miró con una expresión de duda. En el segundo piso, los sucesos extraños comenzaron. Primero, fue un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando en una habitación lejana. Luego un libro cayó de una estantería sin razón aparente. Tratamos de mantener la calma, atribuyendo los ruidos a la antigüedad de la casa. Pero lo que sucedió después nos dejó sin palabras. Mientras estábamos en una de las habitaciones, una ráfaga de viento de frío nos envolvió, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y la luz de nuestras linternas comenzó a parpadear. Intentamos abrir la puerta, pero estaba como sellada. La atmósfera se volvió opresiva y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de pasos acercándose. Miramos hacia el pasillo, pero no había nadie ahí. El miedo nos invadió. Luis intentó tranquilizarme, pero su voz temblaba. Esto tiene que ser una broma. Pero en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo. De repente una figura sombría apareció al final del pasillo. No podíamos ver sus rasgos claramente, pero su presencia era intimidante. Nos quedamos paralizados, incapaces de mover un músculo. La figura al final del pasillo permaneció inmóvil, como una estatua oscura. Luis y yo nos miramos, preguntándonos si debíamos acercarnos o huir. Antes de que pudiéramos decidirlo, la figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Intentamos abrir la puerta nuevamente, y esta vez se dio. Bajamos al primer piso, donde los sucesos extraños continuaron. En la sala, una silla se deslizó por el suelo, por sí sola, deteniéndose con un golpe seco contra la pared. Nos quedamos helados, observando cómo los objetos parecían cobrar vida propia. Decidimos continuar la transmisión, intentando mantener la calma para nuestros oyentes. Pero era evidente en nuestras voces que algo nos perturbaba profundamente. Estamos experimentando algunos fenómenos inusuales aquí. Así lo dije, recuerdo, tratando de sonar lo más profesional posible. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero fue un parpadeo suave, casi imperceptible, pero luego se intensificó hasta que toda la casa quedó sumida en la oscuridad. Solo nuestras linternas nos proporcionaban una débil fuente de luz. Mientras caminábamos hacia la cocina, un sonido de cristales rotos nos detuvo. Al iluminar la habitación con nuestras linternas, vimos que varios platos y vasos se habían caído de los estantes y estaban esparcidos por el suelo. No había una explicación lógica para ello. Los estantes estaban intactos y la casa
estaba en calma. Continuamos la transmisión, relatando lo que estábamos experimentando. Estamos viendo, no lo sé, algo extraño está pasando aquí. No es solo una casa vieja, hay algo más. De repente un grito agudo resonó en la casa, cortando nuestras palabras. Era un grito que no parecía humano, lleno de dolor y de rabia. Después de aquel grito desgarrador y los sucesos inexplicables en la cocina, Luis y yo estábamos al borde del pánico. Tenemos que cortar la transmisión, lo dije. No recuerdo si mi voz era temblorosa. Luis asintió y anunciamos a nuestros oyentes que terminaríamos el programa debido a dificultades técnicas. Apagamos el equipo, pero en lugar de sentir alivio, una sensación de inminente peligro nos envolvió. Las luces de la casa seguían parpadeando erráticamente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Debemos irnos ahora, me dijo Luis, agarrando su mochila. Pero cuando nos dirigimos hacia la puerta principal, un estruendo ensordecedor nos detuvo. Miramos hacia atrás y vimos que la mesa del comedor se había levantado del suelo y se había estrellado contra la pared. Paralizados por el miedo, escuchamos cómo los sonidos se intensificaban a nuestro alrededor. Era como si la casa entera estuviera reaccionando a nuestra presencia, manifestando su ira de alguna manera inexplicable. De repente, una voz susurró en mi oído, tan clara como si alguien estuviera parado justo a mi lado. No pueden irse, decía la voz con un tono que era a la vez siniestro y triste. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Luis me agarró del brazo, me gritó que nos fuéramos de ahí, jalándome hacia la puerta. Pero algo nos detuvo, justo antes de que pudiéramos alcanzarla. Era como si una fuerza invisible nos estuviera empujando hacia atrás, alejándonos de la salida. Luchamos contra la fuerza, pero era inútil. Nos arrastró hacia el salón, donde los muebles comenzaron a moverse por sí solos, bloqueando la puerta. Las ventanas se cerraron de golpe y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Solo se rompía por los destellos de las luces parpadeantes. Atrapados y sin saber qué hacer, nos acurrucamos en un rincón del salón, observando con horror cómo la casa parecía cobrar vida. Los cuadros en las paredes se balanceaban y los sonidos de golpes y rasguños venían de todas direcciones. En ese momento sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré bruscamente esperando enfrentarme a algo o a alguien, pero nuevamente no había nadie. Luis y yo nos miramos, nuestros rostros reflejando el terror que sentíamos. ¿Qué es lo que quiere de nosotros?, susurré, más para mí mismo que para Luis, pero no hubo respuesta. Solo el eco de nuestra propia respiración agitada y los sonidos inquietantes de la casa. Después de lo que parecieron horas de terror, la casa repentinamente cayó en un silencio inquietante. Luis y yo, aún acurrucados en el rincón del salón, nos miramos con cautela, preguntándonos si los sucesos habían terminado o si era solo una pausa momentánea. Decidimos aprovechar ese momento de calma para intentar encontrar una salida. Nos levantamos lentamente, observando cada sombra y escuchando cada sonido. La casa parecía diferente ahora, como si hubiera gastado toda su energía en los eventos anteriores. Durante esos 20 minutos de calma, Luis y yo nos quedamos inmóviles, casi sin atrevernos a respirar. La tensión en el aire era palpable, como si la casa estuviera reuniendo energía para algo más. Nos miramos, preguntándonos si debíamos intentar salir o quedarnos donde estábamos. Decidimos que lo mejor era permanecer en el salón, cerca de la puerta principal, por si necesitábamos huir rápidamente. Los minutos pasaban lentamente y cada ruido, por pequeño que fuera, nos hacía saltar. Cuando el reloj marcó 20 minutos desde el último suceso, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. Nos levantamos de un salto, mirando hacia la fuente del sonido.
Era el piano, en el rincón del salón. La tapa se había cerrado de golpe y ahora las teclas se movían por sí solas, tocando una melodía discordante y frenética. Paralizados por el miedo, observamos cómo los libros comenzaron a salir volando de las estanterías, como si fueran arrancados por manos invisibles. Las sillas se arrastraban por el suelo, formando un caos de muebles y objetos en movimiento. De repente las luces comenzaron a parpadear con intensidad, apagándose y encendiéndose al ritmo de la música del piano. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, estirándose y retorciéndose en formas imposibles. Luis gritó, señalando hacia la chimenea. Allí, entre las sombras danzantes, apareció la figura de una mujer. No era más que un contorno oscuro, pero su presencia era aterradora. Extendió su mano hacia nosotros y en ese momento un viento helado barrió la habitación. Corrimos hacia la puerta, esquivando los objetos que volaban a nuestro alrededor. Al llegar tiramos de la manija, pero estaba como sellada. La música del piano se intensificó y la figura de la mujer se acercó más, su forma oscura casi tocándonos. En un acto desesperado, Luis agarró una silla y la arrojó contra una de las ventanas. El cristal se rompió y la fría noche entró en la habitación. Sin pensarlo, nos lanzamos a través de la ventana rota, cayendo al jardín exterior. Nos levantamos, llenos de cortes y magulladuras. Corrimos lejos de la casa sin mirar atrás. La música del piano y los gritos de la figura oscura se desvanecieron detrás de nosotros, pero el terror que sentíamos permaneció. Al alejarnos sabíamos que lo que habíamos experimentado esa noche, en aquella casa, cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que antes era escepticismo se había convertido en un miedo profundo a lo desconocido, a lo que se esconde en las sombras. Después de nuestra aterradora huida de la casa, Luis y yo nos detuvimos a unos metros de distancia, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Nuestros cuerpos temblaban, y no solo por el frío de la noche, sino también por el miedo y la adrenalina que aún corrían por nuestras venas. Fue entonces cuando vimos las luces de un coche acercándose. Era Marco, el dueño de la casa, acompañado por su familia. Se bajaron del coche con expresiones de preocupación y confusión. ¿Qué sucedió? ¿Están bien?, preguntó Marco, acercándose a nosotros. Luis y yo intercambiamos miradas, sin saber cómo explicar lo inexplicable. Hay algo en esa casa, comenzó Luis, su voz temblorosa. No es normal, no es humano. Marco y su familia nos miraron, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y comprensión. Sabíamos que la casa tenía problemas, pero nunca imaginamos que fuera algo tan intenso. Les contamos brevemente lo que habíamos experimentado, omitiendo los detalles más aterradores. No queríamos asustarlos más de lo necesario. Lo mejor será que nadie entre a esa casa por un tiempo, concluyó Luis. Nos despedimos de Marco y su familia, prometiéndonos mantenernos en contacto. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo a la casa. A pesar de la oscuridad, podría jurar que vi una sombra moviéndose detrás de una de las ventanas. Durante el camino de regreso, Luis y yo hablamos un poco. Ambos estábamos sumidos en nuestros pensamientos, procesando lo que habíamos vivido. Sabíamos que esa experiencia nos perseguiría por mucho tiempo, quizás por el resto de nuestras vidas. Al llegar a casa, decidí que era hora de hacer una pausa con el programa de radio. Necesitábamos tiempo para reflexionar, para recuperarnos. Lo que habíamos buscado como una aventura se había convertido en una pesadilla que desafió nuestra percepción de la realidad. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía evitar preguntarme qué era lo que realmente habitaba en la casa de Marco. ¿Era el eco de un pasado trágico o algo mucho más oscuro y profundo? Tal vez nunca lo sabremos.
Tal vez es mejor así. Bueno, y ahí lo tienen nuestros queridos oyentes. Aquella pausa que decidimos tomar hoy se termina y muchas gracias por haber escuchado esta historia. Eso fue lo que nos pasó en la Casa de las Sombras. Nos vemos próximamente en alguna otra emisión. Hola, me llamo Sofía y tengo 16 años. Hace unos años mi familia y yo vivimos algo que cambió nuestras vidas para siempre en casa de los abuelos. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Mis padres se separaron y ahora vivo con mi papá, Marco, en otra casa, en la misma ciudad. Pero hay cosas que parece nunca nos dejan del todo. Esta nueva casa es más pequeña y moderna que la anterior, pero desde que nos mudamos aquí he empezado a notar cosas extrañas, cosas que me recuerdan a lo que vivimos en aquella casa. Al principio pensé que solo era mi imaginación, los recuerdos de aquellos días aterradores jugando trucos en mi mente, pero ahora no estoy tan segura. Todo comenzó con sonidos por la noche, ruidos que parecían venir de las paredes como si algo o alguien estuviera arañándolas desde dentro. Le dije a mi papá, pero él dijo que probablemente eran ratones o la casa asentándose. Quise creerle, pero por las noches esos sonidos se hacían más fuertes, más desesperados. Una noche mientras intentaba dormir, escuché un susurro justo al lado de mi cama. Era una voz suave, casi como una caricia, pero no podía entender lo que decía. Me tapé con las sábanas, temblando de miedo hasta que finalmente me quedé dormida. Al día siguiente, encontré un dibujo en mi cuaderno de bocetos que no recordaba haber hecho. Era una casa, pero no cualquier casa. Era aquella casa, la de los abuelos. Estaba dibujada con tanto detalle que me asustó. No recordaba haber pensado en esa casa desde que nos mudamos. Le mostré el dibujo a mi papá, pero él solo dijo que probablemente lo había hecho sin darme cuenta, dibujando desde mis recuerdos. No parecía preocupado, pero yo sí. Algo en esta casa me hacía sentir inquieta, como si estuviera siendo observada todo el tiempo. Las cosas empeoraron cuando empecé a ver sombras en las esquinas de mi visión, sombras que se movían rápidamente cuando intentaba mirarlas directamente. Una vez pensé ver la figura de una mujer en el espejo del baño, pero cuando parpadeé había desaparecido. Estoy empezando a sentir que esta casa esconde algo que quizá está conectado con lo que vivimos en aquella casa. No sé qué hacer, ni a quién contárselo. Mi papá ya tiene suficientes problemas y no quiero preocuparlo más, pero tengo miedo, un miedo que crece cada noche, cada vez que escucho sus susurros y que veo esas sombras. Desde que comencé a notar las cosas extrañas en casa, mis noches se han convertido en un laberinto de pesadillas. Cada vez que cierro los ojos, me encuentro en un mundo de sueños que se siente demasiado real. Una de estas pesadillas se repite con frecuencia. Me veo a mí misma, en la antigua casa, pero está diferente, distorsionada. Los pasillos son más largos, las habitaciones se abren a otras habitaciones en un bucle interminable. En el sueño estoy buscando algo o a alguien, pero no sé quién es. En esta pesadilla, siempre termino en la misma habitación. Una habitación que no reconozco de la vida real, pero en el sueño sé que es importante. Está llena de espejos que reflejan imágenes distorsionadas de mí. En cada reflejo veo una versión diferente de mí misma, algunas tristes, otras enojadas, algunas incluso aterradoras. Lo peor de estas pesadillas no es solo el miedo que siento, sino la sensación de que algo me está atrapando. Me quiere decir o mostrar algo. Cada vez que me despierto de estos sueños me siento agotada, como si realmente hubiera estado ahí, recorriendo esos pasillos infinitos. Le conté a mi papá sobre estas pesadillas, esperando que pudiera ayudarme a entenderlas o al menos a encontrar una manera de detenerlas. Pero él parece preocupado por otras cosas.
distracciones del trabajo y de la vida diaria. Me dijo que probablemente son solo sueños, ecos de nuestro pasado en la casa de las sombras y que eventualmente desaparecerán. Pero hay algo más que me preocupa. Últimamente he empezado a encontrar objetos fuera del lugar de la casa. Cosas pequeñas al principio como libros que no recuerdo haber sacado o juguetes de mi infancia que aparecen en mi habitación. Mi papá dice que probablemente soy yo quien los mueve sin darme cuenta y quizás hasta cuando duermo. Pero una mañana encontré algo que me dejó helada. Era una foto antigua de la casa, una foto que estoy segura que no teníamos aquí. Estaba en mi escritorio como si alguien lo hubiera puesto ahí para que yo la encontrara. Ahora cada noche, antes de dormir, siento una ansiedad creciente, no solo por las pesadillas que ya sé más bien que se van a venir, sino también por lo que pueda encontrar al despertar. Es como si esta nueva casa estuviera empezando a recordar, a revivir lo que habíamos dejado atrás. Las noches se han vuelto cada vez más extrañas. He empezado a dudar de mi propia cordura. Los sueños y pesadillas siguen, pero ahora hay algo más, algo que me inquieta profundamente. He comenzado a despertar en lugares de la casa donde no recuerdo haber ido. Una mañana me desperté en el sofá del salón, completamente desorientada. No tenía recuerdo alguno de haber bajado de mi cama durante la noche. Mi papá sugirió que podría ser sonambulismo, algo que nunca había experimentado antes, pero en mi corazón sentía que había algo más, algo que no podíamos explicar tan fácilmente. Además, aquel viejo peluche ha reaparecido. Había dejado atrás cuando nos mudamos, deseando olvidar todo lo relacionado con esta casa. Pero un día apareció en mi habitación, sentado en la silla frente a mi escritorio. Su mera presencia me llenó de un miedo irracional. No sabía cómo había llegado ahí y mi papá no recordaba haberlo traído. Las noches se han vuelto un ciclo de miedo y confusión. Me acuesto en mi cama, temiendo cerrar los ojos y perderme en otro sueño, el que podría despertar en cualquier parte de la casa. Varias veces me he encontrado en la cocina o en el pasillo sin saber cómo llegué ahí. Pero lo más perturbador ocurrió la semana pasada. Me desperté en medio de la noche, parada frente a la puerta principal, con la mano en el picaporte. No tenía idea de cómo había llegado ahí o por qué estaba intentando salir de la casa. Aquella noche no pude volver a dormir. Me quedé sentada en el salón, con todas las luces encendidas esperando que amaneciera. He intentado hablar con mi papá sobre estos sucesos, pero él está cada vez más distante, absorto en sus propios problemas. A veces me pregunto si él también experimenta cosas extrañas y elige no decirlo. Ahora cada día es una lucha contra el miedo, contra la incertidumbre. No sé qué está pasando en esta casa o por qué parece estar conectada conmigo de alguna manera. Una tarde después de otro episodio de despertar en un lugar desconocido de la casa, decidí que era tiempo de hablar con mi padre. Necesitaba saber si él también estaba experimentando algo. Papá, ¿has sentido algo raro últimamente? Él se detuvo y me miró, y supe que había algo que no me había contado. Sí, Sofía. He sentido como si alguien más estuviera en la casa con nosotros. Pensé que era solo mi imaginación, pero... Se detuvo, claramente preocupado. Luego me reveló que había hablado con mi mamá sobre lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, ella también había experimentado sucesos extraños en su casa. Ruidos por las noches, objetos que se movían solos y una sensación de no estar sola. ¿Crees que esté relacionado con la casa anterior?, le pregunté, recordando los horrores que habíamos vivido ahí. No lo sé, hija, pero parece que lo que sea que estaba en esa casa tal vez no siguió. Esa idea me aterró. Si lo que estaba sucediendo no se limitaba solo a esta casa, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo protegerse de algo que no entiendes y que parece estar en todas partes?
Una noche encontré a mi papá sentado en la sala, en la oscuridad. Me dijo que no podía dormir, que algo mal estaba en esa casa, algo que no podíamos ver. Nos quedamos juntos en la sala hasta el amanecer, hablando sobre qué hacer. Decidimos buscar ayuda de alguien que pudiera entender y detener lo que estaba sucediendo. Después de varias noches de insomnio y miedo, mi papá y yo decidimos que era hora de buscar ayuda externa. Contactamos a un sacerdote local, conocido por su experiencia en fenómenos paranormales. El sacerdote, un hombre mayor con una mirada serena y comprensiva, llegó a nuestra casa un par de días después. Recorrió la casa deteniéndose en ciertos lugares, formulando oraciones y bendiciendo cada habitación con agua bendita. Finalmente se sentó con nosotros en la sala y nos preguntó detalladamente sobre los sucesos que habíamos experimentado. Le contamos todo, desde los ruidos y objetos moviéndose hasta mis episodios de despertar en lugares desconocidos de la casa. Después de habernos escuchado, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. A veces, los sucesos que describen pueden estar relacionados no solo con un lugar, sino con una persona. Es posible que algo o alguien se haya apegado a ti, Sofía, durante tu tiempo en la casa anterior. Sus palabras me dejaron helada. ¿Algo apegado a mí? La idea era aterradora. ¿Qué significa eso?, pregunté, con mi voz temblorosa. Podría ser un espíritu o una energía que encontró algo en ti, con lo que se identifica o se siente atraído. Esto podría explicar por qué los sucesos te siguen, incluso después de mudarte de la casa anterior. Mi papá y yo nos miramos. La posibilidad de que yo fuera el foco de estos sucesos era algo que nunca habíamos considerado. Mi padre preguntó si habría algo que pudiéramos hacer. Claramente se notaba preocupado. El sacerdote nos habló de varias prácticas y oraciones que podríamos realizar. Se ofreció a realizar una bendición especial para mí, con la esperanza de liberarme de cualquier energía o de presencias que pudieran estar apegadas a mí. Esa noche, después de que el sacerdote se fue, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Si realmente había algo apegado a mí y si esa bendición no funcionaba. Después de su visita esperábamos que las cosas mejoraran, pero sucedió todo lo contrario. Las cosas en la casa se intensificaron y empecé a experimentar cambios en mí que no podría explicar. Comenzó con una sensación de estar constantemente observada. No importaba dónde estuviera en la casa, sentía ojos sobre mí. Luego mi comportamiento comenzó a cambiar. Había momentos en los que me sentía irritable y enojada sin razón, y otros en los que me sumía en una profunda tristeza. Mis noches se volvieron un tormento. Las pesadillas se intensificaron y en ellas me veía a mí misma haciendo cosas que jamás haría en la vida real. Despertaba de estos sueños sintiéndome exhausta y confundida, como si realmente hubiera vivido esas cosas. Pero lo más aterrador comenzó a suceder unas semanas después de la bendición. Comencé a tener lapsos de tiempo en los que no recordaba lo que había hecho. Una vez mi papá me encontró en la cocina, a mitad de la noche, hablando sola en un idioma que él no reconocía. Otra vez me desperté en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, sin siquiera recordar cómo había llegado ahí. Mi papá, como era de suponerse, estaba cada vez más preocupado. Veía los cambios en mí y no sabía cómo ayudarme. Una noche sugirió que buscáramos a alguien más, a un especialista en estos casos. Lo dijo después de encontrarme llorando sin motivo en mi habitación. Las cosas en la casa empeoraron. Los objetos se movían con más frecuencia y los ruidos por la noche se volvieron intensos y amenazantes. Era como si la casa estuviera reaccionando a lo que me estaba sucediendo, como si se estuviera alimentando de mi estado. Un día, mientras estaba en mi habitación, sentí una presencia a mi lado. Me giré y por un instante vi la figura de una mujer. No era más que una sombra, pero su presencia era abrumadora.
Extendió su mano hacia mí y en ese momento sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Grité lo más fuerte que pude y mi papá corrió a mi habitación. Cuando encendió la luz no había nadie más que nosotros, pero ambos sabíamos que algo había estado ahí, algo que no podíamos ver pero que era muy real. Desde esa noche, supe que lo que estaba sucediendo no era solo una serie de sucesos extraños, era más profundo y oscuro. Algo se había apoderado de mí, algo que estaba más allá de nuestra comprensión y control. La opresión en la casa y dentro de mí se intensificaba cada día. Cada mañana me despertaba sintiéndome débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Mi comportamiento se volvía cada vez más errático. Había momentos en los que ni siquiera me reconocía a mí misma. Mis emociones estaban fuera de control. Sentía una ira incontenible que brotaba de mí sin motivo aparente, dirigida a mi papá o incluso a objetos inanimados. Había momentos en los que mi voz cambiaba, volviéndose más grave y distorsionada, como si otra persona estuviera hablando a través de mí. Los sucesos en la casa crecieron, se volvieron más violentos. Ya los objetos no solo se movían, sino eran lanzados con fuerza contra las paredes. Las luces parpadeaban constantemente y los aparatos electrónicos se encendían y apagaban solos. Una noche la situación alcanzó un punto crítico. Me desperté a la mitad de la noche, con un pánico abrumador. Mi habitación estaba helada y podía ver mi aliento en el aire. Sentí una presión en mi pecho como si algo estuviera sentado encima de mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y vi la figura de nuevo, la sombra de aquella mujer parada al pie de mi cama. Pero esta vez, sus ojos brillaban con una luz malévola. Supe que lo que estaba sucediendo no era solo una presencia, era algo mucho más maligno. Mi padre entró corriendo a la habitación, alarmado por los ruidos, y me encontró en la cama luchando por respirar, con la mirada fija en el vacío. Corrió hacia mí tratando de calmarme, pero algo lo empujó hacia atrás, con una fuerza desconocida. Después de esa noche, mi papá tomó la decisión de buscar a un exorcista. Estábamos entrando en un territorio desconocido y peligroso, pero era nuestra única esperanza. Algo tenía que hacerse, y tenía que hacerse antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquella noche tan terrorífica, en que la presencia maligna se manifestó con tal violencia, mi papá tomó una decisión desesperada pero necesaria. No era la casa la que necesitaba un exorcismo, era yo. La entidad oscura que había encontrado un camino hacia nuestra vida en la casa anterior parecía aferrarse a mí. El exorcista, un hombre de mediana edad con mirada intensa y serena, llegó a nuestra casa días después. Se presentó como el padre Hernández. Tras una breve conversación con nosotros, comenzó a prepararse para el ritual. Todo sucedió en mi habitación. El padre Hernández colocó varios íconos religiosos alrededor de la misma. Comenzó a recitar oraciones en latín. Yo estaba acostada en la cama, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Mi papá a mi lado, sosteniendo mi mano, con un rostro reflejando preocupación y amor por mí. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la habitación se volvió más pesada. Sentía como si una batalla estuviera teniendo lugar dentro de mí. Había momentos en los que quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para que se detuviera, pero algo me mantenía paralizada. De repente, sentí una oleada de dolor, de angustia, como si aquello que estuviera en mí estuviera luchando para mantener su control sobre mí. Lancé un grito que no parecía mío, lleno de desesperación y de rabia, pero el padre no se detuvo. Continuó con el ritual, rociando agua bendita sobre mí, recitando oraciones con más fuerza. Poco a poco, sentí como la presión en mi pecho comenzaba a disminuir, como si aquello estuviera perdiendo su fuerza. Finalmente, con un último grito que pareció sacudir la habitación, sentí que algo se libraba de mí. La presión desapareció y por primera vez en mucho tiempo, respiré libremente. Me quedé acostada, exhausta, pero aliviada, mientras el padre Hernández concluía el exorcismo con una bendición final.
Cuando todo aquello terminó, el padre nos aseguró que la entidad había sido expulsada. Sin embargo, nos advirtió que debíamos estar atentos a cualquier signo de su regreso y que la fe y la unidad familiar serían nuestras mejores defensas. En los días siguientes, la casa volvió a la normalidad. Los ruidos y los movimientos extraños cesaron y, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilamente. Mi papá y yo empezamos a reconstruir nuestra vida, conscientes de que habíamos pasado por una experiencia que nos había cambiado para siempre.